amigos, para preparar nuestra receta de 3 leches, vamos a estar ocupando un bizcochito, un pastel o un pan esponja de vainilla, el que preparamos anteriormente. Ese voy a estar ocupando uno. Recuerden que la receta es para un pastel pequeño de 6 por 2. Vamos a estar necesitando también media taza de leche evaporada, media taza de leche condensada, media taza de leche normal. Vamos a estar ocupando, por eso digo que nuestra receta es 100% casera, porque vamos a estar ocupando de la crema batida o la crema chantilly, de la que venden ya preparada en el supermercado. Ya no se va a tener que preocupar por batir, así viene. Lo que vamos a comenzar haciendo es lo siguiente: en una ollita vamos a agregar la media taza de leche evaporada. Agregamos también la media taza de leche normal, de la que tiene en casa, de la que usted usa, y media taza de leche condensada. La vamos a mezclar. Bueno, pues amigos, la ponemos a fuego medio alto y la dejamos que empiece a hervir. Una vez que ya esté hirviendo, le apagamos el fuego, la dejamos enfriar y ya tenemos listas nuestras 3 leches para nuestro pastel. Y bueno, pues amigos, una vez que ya esté hirviendo, apagamos el fuego y la reservamos. Bueno, pues amigos, y lo que vamos a hacer a continuación, mientras nuestra leche se esté enfriando, es que vamos a pasar a cortar nuestro pastel, nuestra torta, nuestro bizcocho. Si usted quiere, lo parte en 3 porciones o solamente en 2. Ya que lo tenemos partido, nos va a quedar de esta manera. Como ustedes pueden ver, un pan esponja, que esto nos va a ayudar a que nuestro pan absorba toda la leche. Vamos a venir y vamos a empezar a agregar lo que son las 3 leches. De preferencia, el pan que sea de un día antes, y si no, solamente lo pone a enfriar, pero para que tenga mayor absorción, lo ideal es que sea de un día antes. Con cuidado a que todas las partes se vayan remojando. Recuerden que este es un 3 leches casero. ¿Por qué casero, Mari? Porque no estamos usando una crema chantilly que nos dure bastante tiempo. Esta crema chantilly durará unas 2 o 3 horas fuera de refrigeración. Entonces, ya si usted quiere hacer para venta, tiene que buscar una crema chantilly que dure más tiempo. Pero si usted lo quiere para hacerlo para su familia, esta crema chantilly, de las que vienen en botecitos ya preparadas en los supermercados, le funciona muy bien. Y vamos a agregar el relleno. Le puede poner el que usted desee, pero si usted quiere algo más práctico y más rápido, le pone crema chantilly. Si no, le puede poner crema pastelera, jalea, lo que a usted le convenga y lo que a usted le guste, pero sencilla y fácil, tipo casero, que usted pueda complacer a su familia. Entonces le pone solamente este relleno. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente base. Lo vamos a remojar muy bien. Bueno, ya que estoy segura que le puse toda la leche a lo que es la siguiente capa, vengo y ahora voy a pasar a poner la capa sobre el pastel. Y con la ayuda de ya sea con esto, lo vamos a aplanar para que nos quede
el relleno a nivel. Si usted quiere, lo puede hacer simplemente así. Le pone un poquito de crema chantilly aquí en la parte de arriba. Y con la misma vamos a empezar a distribuirlo por todo lo que es la parte de arriba de nuestra torta o del bizcocho. No se preocupe si no le queda perfectamente, acuérdense que estamos aprendiendo. Como les repito, esto es algo casero. Hay canales que trabajan los pasteles profesionalmente y si usted ya quiere aprender algo más, con más técnica, entonces lo que les recomiendo es que vaya y lo visite porque tienen muy buenas recetas y enseñan muy bien. Le vamos a agregar otro poquito por aquí para que nos vaya quedando parejo. Todo es que usted tenga la paciencia, la dedicación para querer aprender algo y no se desanime si a la primera. Bueno amigos, ya aquí ya lo tenemos, como ustedes pueden ver, un poquito betuneado, y aquí lo que podemos hacer es en las orillas venir y hacerle una pequeña decoración sencilla. Un pastelito casero hecho por sus manitas para su familia. Y poco a poco, si usted se esmera, va a ir adquiriendo la habilidad de un profesional. Si a usted le gusta, y si usted desea darle ya un último toquecito, venimos y por ahí tenemos ya nuestro sencillo pastel de 3 leches casero. Mari, se ve muy apagado, no importa, ahí usted le puede agregar lo que usted desee. Le puede poner color al chantilly, le puede poner chispitas de colores, hasta las cerecitas, hasta los dulcitos que venden en la tienda le puede servir. Todo es cuestión de imaginación. Para darle un poquito de color le vamos a poner por ahí. Bueno pues amigos, una vez listo nuestro pastelito casero sencillo, hecho por una ama de casa, no por una profesional, sino que por una ama de casa, como usted, como yo, con la satisfacción de poder decir, yo lo hice para mi ser querido. Bueno, miren, de esta manera nos ha quedado nuestro pastel de 3 leches. No nos podemos ir sin antes darle la respectiva probadita. Miren qué miga más suavecita. Bueno pues amigos, espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y hasta la próxima. Se les quiere, bendiciones, bye.